Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast, como siempre, ¿verdad? Como de costumbre, nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O. Y a nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas, lo que sea. Simplemente muestren su apoyo y de vez en cuando nosotros respondemos a esos comentarios aquí mismo en el podcast. Como por ejemplo nos escribió en nuestro email Katín Orellana. Saludos, Dios les bendiga. Mi sugerencia es la siguiente: ¿podrían dar un programa que hable sobre los dones del Espíritu? Espero que se pueda hablar. Felicidades, el programa me gusta mucho. Perfecto. Sí, gracias, Katín. Y en respuesta a eso podemos decir que hoy vamos a hablar precisamente de los dones del Espíritu, ¿verdad? Eso es así. Gracias a tu sugerencia. Así que, ¿verdad? Le exhortamos a que todo el mundo sugiera temas. Nosotros los tomamos en serio, ¿verdad? Sí, y vamos a decirle, ¿quieren que hablamos sobre algo? Vamos a hablar sobre eso. ¿Dónde más nos pueden conseguir? Nos pueden conseguir en nuestra aplicación, que es Bendecidos Podcast. Estamos en Google Play y estamos también en iTunes, ¿verdad? La aplicación tiene todo el feed de Facebook, los videos, el audio de Podomatic, así que bájala ya, ¿verdad? Es completamente gratis. Aparte de eso, tenemos Podomatic, que es la aplicación que estamos usando para el audio, ¿verdad? Desde el inicio. Está también en Google Play. Tenemos también la aplicación de podcast de Apple y también tenemos TuneIn Radio, que la puedes utilizar también para escuchar el podcast. Dentro de esas tres, pues, podcast Bendecidos para Bendecir. Exacto. Y de like, subscribe, follow, como requiera como requiera, para que te sigan saliendo las alertas. En la de nosotros no la pide, pero... Así que, ¿verdad? Vamos al tema entonces, que son los dones del Espíritu. Quizás algunas personas estén preguntándose, ok, pero ellos nos hablaron sobre esto ya. Sí. Hace varios episodios atrás nosotros hablamos sobre lo que se conoce como las funciones del Espíritu. Sí. Pero es bien importante entender que las funciones y los dones son dos cosas distintas, ¿verdad? Y también hoy, muchas personas cuando sugieren el tema, no sé si Katin es una de ellas, ¿verdad? Pero cuando sugieren el tema de los dones del Espíritu, en realidad lo que están hablando, lo que quieren saber es sobre las manifestaciones. Sí, ellos lo que quieren saber es quizás las lenguas, la adoración y todo eso. Y a mí me gustaría dedicar un episodio específicamente a ese tema, pero hoy yo quiero hablar lo que son los dones. Y quiero antemano, antes de empezar a hablar sobre ello, quiero hacer la distinción para que entiendan, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre las funciones, los dones y las manifestaciones del Espíritu? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Verdad? Podemos decir que la diferencia es trivial, pero ahí me gusta separarlo precisamente para que no haya complicación. Empezamos por las funciones, ¿verdad? Si se recuerda, hablamos de las funciones. Las funciones básicamente es cuál es el propósito del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, o en la vida del mundo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Y hablamos de la iluminación, el entendimiento y todo eso. Convicción de pecado, etcétera, ¿verdad? Si quieren ver ese video, el link debajo de este video. Y entonces los dones más bien son las funciones específicas en la vida de cada creyente de forma individual. Claro, hay un colectivo, hay un cuerpo de Cristo, pero el punto es cómo se manifiesta el Espíritu en cada persona de forma individual. Mientras que las manifestaciones sería como la ejecutación de esos dones. Sí, es lo que viene debajo. Exacto, lo que viene debajo o lo que viene después. Así que hoy estamos hablando de ese punto medio, los dones del Espíritu. Podemos empezar con una definición. ¿Qué son los dones del Espíritu? Ok, dones del Espíritu. Para mí, los dones del Espíritu, para no llevarlo al punto de manifestación, vamos a decir que es la manera en que el Espíritu te prepara, o más bien organiza tu vida de tal manera que tú puedas ser productivo dentro de la congregación. Si lo llevamos, ¿verdad? Para distinguirlo un poco de las manifestaciones, por ejemplo, no todas las personas cantan, ¿verdad? O no todos tienen ese don. Pero hay personas que, por ejemplo, sí les gusta cantar. O más bien tú podrías decir, hay personas que no han estudiado nada de música, como en mi caso. Y en mi caso yo entiendo que yo tengo el don de la adoración. Ahora, ¿por qué el don? Porque yo no me eduqué en eso. No es que educarse sea malo, ¿verdad? Tú puedes perfeccionar. Pero inicialmente ese don se me dio por el Espíritu Santo. Que una cosa que caracteriza lo que son los dones versus lo que son talentos es precisamente que los dones vienen directamente de Dios a través de su Espíritu. Claro. Es algo con el que Dios a ti te da. Mientras que los talentos es algo que tú puedes incluso desarrollar por tu propia cuenta. Sí, o que te es heredado. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso hay algo de eso también porque mis papás cantan. Pero aparte de eso, pues yo he reconocido que el Señor me ha dotado con algunos dones específicos dentro de la adoración. Es bien importante destacar que es algo que proviene de Dios porque la manifestación
que viene siendo cuando el don se manifiesta en algo específico, ¿verdad? Tiende a ser a veces malentendida si no va de acorde a su matriz, ¿verdad? Que sería el espíritu. Sí. Así que el don viene del espíritu. No es algo que yo puedo desarrollar o no es algo que yo tengo el control acerca de eso, ¿ves? Yo, por ejemplo, no puedo decirle a Dios, Dios, yo quiero el don de lengua. O quiero el don de danzar. Es algo que el Señor imparte. Sí. Aunque incluso, ¿verdad? Que también no haya ningún malentendido. Pablo nos exhorta precisamente a buscar algunos dones espirituales. Pero como tú estás diciendo, al fin y al cabo, es Dios el que lo otorga. Yo no puedo adquirirlo por mi propia fuerza, por mi propia voluntad, ni por mi propio desarrollo, ni nada parecido. Así que ese es el punto. No es necesariamente que tú no puedas pedirle a Dios dones, pero al fin y al cabo es él quien lo otorga con su propósito, ¿verdad? No lo puedo adquirir por mi propia fuerza. Yo diría que la diferencia entre dones y talentos, además de que los dones vienen del Espíritu, mientras que los talentos es algo humano, ¿verdad? Yo diría que se ve en el fruto. ¿Para cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo? ¿Verdad? Por ejemplo, por lo general, los talentos son cosas que nosotros los hacemos por nuestro propio beneficio. Sí. Por ejemplo, el baloncesto, a mí me gusta, quizás tenga el talento para hacerlo, lo puedo desarrollar, me haga famoso, tenga dinero, etcétera. Pero no... Yo diría en el 99.9% de los casos los balonceristas pues no lo están haciendo para glorificar a Dios. Claro. ¿Verdad? Así que claramente entonces eso es simplemente un talento. Mientras que los dones puede ser el talento de jugar baloncesto, pero Dios lo va a utilizar para edificar a la iglesia y para glorificarse él mismo. Así que, ¿cuál es la diferencia entonces entre dones y talento? Es que los dones, número 1, vienen del Espíritu. Número 2, lo glorifican a Él. Y número 3, edifican a la iglesia. Mientras que los talentos son productos humanos y son para nuestros propios beneficios. Así que ya establecimos qué son los dones del Espíritu. Ahora vamos entonces específicamente cuáles son estos dones. Pablo nos da unas listas en distintas, lo que es Corintios, Efesios, Romanos, sobre los dones y los ministerios del Espíritu Santo. Pablo utiliza esas dos palabras intercambiables. Los ministerios y los dones son básicamente más o menos lo mismo, ¿verdad? No necesariamente lo mismo, pero más o menos lo mismo. Así que vamos a estar entonces leyendo el listado, ¿verdad? De cuáles son estos dones y vamos a hablar de ellos uno por uno. Claro. La mayoría, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los dones son simples, ¿verdad? Nosotros podemos entenderlo fácilmente. Hay unos que son un poquito más controversiales, le vamos a dedicar más tiempo a eso. Bien importante, antes de comenzar esto, entender que estos listados, cuando tú los lees, la forma que Pablo está hablando, es claro que no son listados exhaustos, no son listados completos. No es exclusivo. Sí, exacto, exclusivo. Él simplemente está mencionando algunos dones, algunos frutos, algunos dones del Espíritu Santo, pero no está diciendo estos son los únicos que hay. Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente el mundo cambia, el mundo va desarrollándose y hay otros dones que Dios otorga a las personas que no necesariamente están explícitamente en la palabra. Por ejemplo, como lo es la danza, la pantomima, la adoración, son claramente dones del Espíritu Santo. Sí. Cuadran con la definición de don, pero no están en el listado de Pablo. Así que quiero aclarar eso, ¿verdad? Así vamos entonces a empezar por algunos dones del Espíritu. Podemos buscar aquí 1 Corintios, para los que están en su casa, si tienen la Biblia. 1 Corintios 12, del 8 en adelante, de 8 en 10. Aquí Pablo da algunos listados de los dones. Yo le voy a leer por encimita, ¿verdad, Luis Enrique? Entonces tú opinas sobre algunos que tú quieras hablar. Claro. Dice así: porque a este es dada disculpen, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Quiero leer el 11 también, que dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Fíjate, me llama mucho la atención, para empezar, lo que es la ciencia, ¿verdad? Obviamente no es el primero que menciona primero la sabiduría, pero por mucho tiempo, no sé si a ti te ha pasado, te has dado con algún tipo de estas personas, había una mentalidad antigua que se creía que Dios te sanaba y que tú, como cristiano, no debías ir a los médicos, porque si ibas a los médicos, entonces tu fe no era digna. Sí. Y eso está mal, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que básicamente, ¿verdad? Lo que es la palabra de ciencia, el don de la ciencia, es precisamente esto. El Señor utiliza médicos para sanarnos a nosotros. Sí. Claro, hay quien tiene don de sanidad. Y eso es una parte, ¿verdad? De lo que se estudia en la medicina moderna. Pero tú que me escuchas, ¿verdad? A lo mejor has escuchado a lo mejor algún abuelo o alguien, ¿verdad? De antes que ha dicho, no, tienes que confiar en Dios y el cáncer se te va a ir. Sí, se te puede ir. Pero Dios nos ha dado unas herramientas. Exacto. Dios, no es que Dios no te va a sanar. Sí. Es que
la forma en que Dios te sana puede ser de diversas maneras. Puede ser variada. Él puede usar distintos instrumentos y uno de ellos puede ser la medicina moderna. Quiero aclarar, enfatizar ese punto que tú dijiste, lo de la ciencia, ¿verdad? Es claro que la palabra ciencia bíblica no es la misma palabra, el mismo concepto que nosotros decimos hoy día. No está hablando de la ciencia como institución, ni como estudio. La palabra ciencia significa simplemente conocimiento, pero el conocimiento forma la base de lo que es la ciencia moderna y la medicina. Así que claramente eso incluye eso. Así que estoy 100% de acuerdo contigo en eso. A mí me llamó la atención el hecho de que Pablo, la forma que él lo estaba hablando, él dice, a uno le otorga esto, a otro esto, a otro lo otro. Y es claro que nosotros como iglesia, entonces, cada cual tiene ciertos dones, ¿verdad? Uno o más. Pero el punto que yo saco de esto es que no hay ninguna persona que tiene todos los dones. No hay existe manera. Otra cosa, y no existe tampoco un don, como tú lo acabamos de leer, que se supone que todo creyente tenga. No, o sea, dice claramente que cada cual se le es dado, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Espíritu. Así que la diferencia está en que nosotros, y eso sí lo hacemos a diario, pesamos los dones más importantes. Por ejemplo, el que tiene el don de palabra o predicación, para nosotros, no es el más importante porque, tú sabes, hay que llevar la palabra. Y sí es importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el que tiene el don de sanidad, que a lo mejor con una oración a una persona enferma, esa persona siente alivio y a través de esa sanidad recibe al Señor. Pues hay que darle igual valor, ¿verdad? Igual la adoración y la danza. Ninguna de las dos es mayor que la otra, ¿verdad? Las dos deben ir en conjunto. Así que está mal porque a veces nosotros vemos una persona que a lo mejor pueda predicar y ya decimos, no, ya él tiene todo, ¿ves? Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Igual también si... yo no sé si a lo mejor suena un poco fuerte, ¿verdad? No es mi intención, pero... los dones, al venir de Dios, Dios es quien los perfecciona en ti. Y claro, para perfeccionarlos, tú tienes que estar obediente. Por ejemplo, tú puedes ver una persona, y eso sí me ha pasado, personas que llegan nuevos a la iglesia, que a lo mejor la vida había sido una llena de pecado. Y de repente llegan y sus dones se desarrollan, pero en la nada. Y tú tienes a alguien que lleva 10, 12 años y esa persona siente celos. Y dice, no, pero es que fulano está predicando más, él está cantando, mira, ya también danza, habla lengua. Y él es nuevo. Claro, hay que ver. Porque eso, al ser una repartición individual que el Señor hace, ¿verdad? Mediante su espíritu y su evaluación, Él mismo es el que perfecciona el don en nosotros, ¿verdad? No es algo que, por ejemplo, si yo tengo este don, yo lo voy a perfeccionar porque quiero ser el mejor que todos y llevarme a todo. Eso no es así. No, y que como dijimos al principio, esto es algo de Dios, algo del Espíritu, no es algo humano. Quiere decir que si Dios es el que otorga los dones espirituales, quiere decir que es voluntad de Dios la que se está cumpliendo cuando alguien tiene un don. Cuando uno pelea y envidia a otra persona porque tiene X don que uno no tiene, uno realmente no está criticando a la persona, está criticando a Dios, porque Dios es el que está haciendo eso, repartiendo los dones. Así que tú indirectamente estás diciendo, Dios, tú no sabes lo que haces, porque no me lo das a mí. Y otra cosa que tenemos que entender, que los dones tienen un propósito, una función, y nosotros deberíamos de alegrarnos en que otra persona está cumpliendo esa función, ese llamado de Dios. Así que no es un caso de envidia, ¿verdad? Es un caso de alegría. Nos alegramos cuando otra persona tiene un don espiritual. Claro, a veces nos sentimos, como tú dijiste, yo quiero eso, ¿verdad? O yo quiero más porque Dios no me lo da a mí. En nuestra humanidad nos pasa. Claro, pero hay un sinnúmero de factores que tenemos que entender en cuanto a eso, que el tiempo no nos da para eso hoy, ¿verdad? Está la voluntad de Dios, está el pecado, está el propósito dentro de la vida de la iglesia. Hay muchas razones por las que una persona tiene unos dones y otros no. No podemos simplificarlo y decir, él tiene el don de profecía y yo lo quiero también. No funciona de esa forma. Y fíjate que lo que tú dijiste también de que no hay ningún don por encima del otro, eso es cierto porque ningún don puede funcionar aparte de los demás dones. Como Pablo dice aquí mismo en este capítulo y en otras partes, que nosotros somos un cuerpo. Y una parte del cuerpo no puede decirle a otra parte del cuerpo como que yo voy a funcionar solo. El pie quiere andar solo, ¿verdad? Sin la pierna o sin la mano. No funciona de esa forma, ¿verdad? De la misma forma, un ser humano, un cristiano, no puede ejercer un llamado y un don fuera o aparte del resto del cuerpo. Eso es bien importante porque muchas personas nos creemos, ¿verdad? Que yo tengo este talento o este don y lo puedo ejercer fuera de mi iglesia local. Claro. No, y eso es falso. Eso es 100% falso, porque si Dios te dio un llamado, un don, un talento, es precisamente para usarlo en conjunto con el resto de la iglesia, con el resto del cuerpo. Y fuera de la iglesia, yo, en mi opinión, y yo entiendo que la palabra enseña eso, fuera de una iglesia local, ¿verdad? O de la iglesia universal, podemos decir, fuera de la iglesia de Cristo, nadie puede ejercer un don con el propósito que Dios lo eso otorgó. Pasa mucho con los dones, ¿verdad? Que son un poco más
¿cómo diría? Famosos o que son más destacados, como por ejemplo la alabanza. Yo he visto muchos artistas y es una pena que cantantes, ¿verdad? Que dicen cantar alabanza al Señor y de repente en entrevistas se le hace una pregunta, Pey, ¿cuál es tu iglesia? Quisiéramos visitarte en algún día. Y yo, no, yo no tengo iglesia, yo vivo mi vida con Cristo. Eso es peligroso. Sí. Porque para tú ejercer un don, y obviamente, o sea, al ser tan amplio el tema, no nos da el tiempo hoy para hablar de todo, pero parte de tú ejercer un don es precisamente prepararte. Sí. Por ejemplo, cada vez que yo voy a cantar al Señor, yo antes de cantar al Señor tengo que haber leído su palabra. Pero no me basta con eso. Yo tengo que haber ido a la escuela bíblica, ¿verdad? Escuchar las clases de los maestros, instruirme en la palabra para yo cantar. Y tú dirías, ok, eso no parece tener sentido. Sí, porque si yo quiero que cuando yo cante esa persona se acerque a Cristo, yo tengo que entender a Cristo. Sí. Tengo que entender la complejidad de su salvación. Y tengo que entender la manera en que Él quiere usarme a mí. Así que para yo desarrollar mi don, yo tengo que prepararme también. Sí, para edificar a otra persona, uno tiene que primero edificarse uno mismo. ¿Verdad? Yo no puedo enseñar lo que yo no conozco. Yo no puedo consolar a otra persona si yo no estoy consolado. Por eso la palabra dice que Dios nos consuela, ¿verdad? Nos consola para poder consolar otro. Así que una persona, independientemente de tu don, talento, ministerio, tiene que procurar la vida de la iglesia porque se tiene que edificar y se tienen que edificar mutuamente, como enseña Pablo, para entonces tú poder ejercer ese llamado en su totalidad. Fíjate que y muchas veces nosotros, como tú estás hablando aquí, ¿verdad? Nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no funciona así. No funciona. Y eso yo quiero enfatizar 2 puntos. Número 1, el que tiene el don o el llamado o el talento no puede ejercerlo fuera de una iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito de los dones es edificar a la iglesia. Y la vida de la iglesia te ayuda a edificarte tú mismo, a fortalecer tu don, etcétera. Pero número 2, entonces, la iglesia tiene que apoyar esos ministerios, ¿verdad? Claro. Si sabe que su iglesia tiene estos talentos, estos dones, pero el trabajo de la iglesia de ayudarlos a ellos, de apoyarlos a ellos, de darle los recursos, de instruirlos, edificarlos. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder echar para adelante sin tu ayuda. Claro. Así que es un conjunto, por eso somos un cuerpo, ¿verdad? Yo tengo un talento, trabajo en conjunto con mi iglesia y mi iglesia entonces trabaja en conjunto conmigo. Y esa es la forma que nosotros glorificamos a Dios y nos edificamos. Quiero entonces rapidito por encimita ir sobre los dones de forma específica. Por lo menos estos dones que él mencionó aquí, ¿verdad? Quizás podemos entonces brincar a otro capítulo. Pero uno por uno para definirlos rapidito, porque hay algunas cosas que quizás no entendemos. Y esto es en vivo, ¿verdad? Quizás a algunas cosas que nosotros no entendamos y eso es parte, ¿verdad? Eso es parte de esto, aprender y edificarnos. Así que, pues el 8, él empieza por la sabiduría. Esa palabra, eso básicamente, eso se entiende, ¿verdad? Sí. Fíjate, lo que estamos diciendo, que ningún don va por encima de otro. Vamos a coger esos primeros 2 ejemplos, la sabiduría y la ciencia. Son similares porque tienen que ver con conocimiento, pero la ciencia, tú puedes conocer algo y no saber cómo ejecutar, usarlo. Se requiere la sabiduría para saber cómo utilizar el conocimiento. Así que ya empezando, estamos viendo cómo los dones trabajan juntos. Uno con otro. Sí, así que la sabiduría es cómo saber qué hacer con el conocimiento, mientras que la ciencia es el conocimiento como tal. Hay personas que tienen un conocimiento increíble y necesitan ayuda sobre para qué utilizar ese conocimiento. Tenemos la fe. ¿Qué tú entiendes con esto? Porque esto es un poquito, algunas personas te han confundido, porque sabemos que la salvación es por la fe. Pero entonces aquí dice que la fe es un don del Espíritu. Sí. Está hablando de la misma fe entonces. ¿Será que hay más de un tipo de fe o es una misma fe y esa fe proviene de Dios? ¿Qué tú crees? ¿Dios es el que te da la fe necesaria para ser salvo o está hablando de otra cosa? Para mí, en este don específico, yo lo ligaría, por lo menos, en mi opinión, a lo que es la intercesión, la fe. Por ejemplo, todos nosotros oramos y el orar es básicamente como un mandato, ¿no? Si creemos en el Padre, tenemos que hablar con Él, ¿verdad? Es como si tenemos familia, pues tenemos que buscar hablar con ellos. Pero hay personas que se les da el don de interceder por otras personas, de llevar oraciones y constantemente están haciendo eso. Sí. Requiere mucha fe para eso, primero, porque yo soy alguien que me puedo comunicar con el Señor, ¿verdad? Trato de hacerlo a diario lo más que puedo. Pero hay personas, y yo lo he reconocido, ¿verdad? Adultos, inclusive hasta jóvenes,
que les he dado eso de orar por personas, de decir específico que te escuchan. ¿Estás enfermo? No, yo voy a orar por ti. Y te mantienen toda una semana en oración. Y para mí que cuando habla de la fe, es más bien esa persistencia, esa intercesión que lleva a que las cosas sucedan. Exacto, eso es bien clave, que lleva a que las cosas sucedan. Así que hay dos tipos de fe bíblica. Está la fe que salva y está la fe que obra. Y la que viene del Espíritu Santo, o sea, el don de la fe se refiere a eso. Esa fe que provoca que Dios obre, que haga un milagro, ¿verdad? Que estas otras personas que tienen, por ejemplo, dones de sanidad, dones de hacer milagros, funciona a través del don de la fe. Si tú no tienes fe, no puedes hacer milagros y no puedes sanar. Así que eso es lo que se está refiriendo aquí. Está el don de la fe, que es el que provoca que Dios obre, básicamente. Es la que funciona. Y si, por ejemplo, tú que nos escuchas dices, no, pues para mí yo tengo como que eso, ese don de interceder por las personas. Y tú dices, ese don es como que el más porquería. No, no pienses eso. Ese es uno de los más poderosos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hacer una estadística. Si yo, por ejemplo, que soy un ser humano promedio, ¿verdad? Hago 2 oraciones diarias. Yo me levanto, oro al Señor y por la noche oro al Señor. Ya son 2, ¿verdad? Pero en esas 2 oraciones, ponle que por la mañana pues yo le doy gracias a Dios por un día más de vida y todas esas cosas. Y ya por la noche pues entonces yo cierro a lo mejor con alguna preocupación del día, alguna... Nada más son 2 oraciones. Pero imagínate todo el tiempo que yo perdí en el día que yo no hablé con Dios. Entonces tú que tienes ese don, que nos estás escuchando, es mandado para ti interceder durante el diario. ¿Verdad? A la que yo me preocupo, o a lo mejor Manuel se preocupa, o todos nosotros nos preocupamos por hacer una oración, ya tú has hecho 10 o 12. Así que ya en estadística nada más nos estás ganando. Pero imagínate que tu fe entonces es más grande que la de nosotros. Entonces lo que yo oro para que suceda algo, ¿verdad? Y Dios lo permite en su voluntad, ya tú has llevado esa petición 3 o 4 veces al Señor, así que eres más efectivo. Sí, muchas personas quieren eso. O sea, yo oro muchas veces para que Dios me dé ese don de fe. Yo quisiera tener esa fe que mueve montañas. Y se supone que todo creyente tenga esa fe, ¿verdad? Esa fe, pero claramente es un don del Espíritu. Así que si tú tienes esa fe que mueve montañas, mira, glorifica a Dios. Eso es algo increíble, ¿verdad? No lo puedes menospreciar por encima de ningún otro o por debajo de otro don. Pues rapidito, ¿verdad? Estamos terminando entonces. Hablamos de la sanidad, de los milagros. Ahora, la profecía. Aquí las personas tienen un malentendido sobre qué significa la profecía. Porque fíjate, vienen profetas a la iglesia y siempre lo que están hablando es sobre qué te va a pasar a ti o qué tú haces. Del futuro. ¿Verdad? Y se creen que cuando vienen profetas es porque ellos te van a declarar una palabra sobre el futuro. Y eso yo entiendo que es un error de juicio. Porque bíblicamente hablando, eso no es lo único que hacen los profetas. No. De forma básica, el profeta es simplemente alguien que habla la palabra de Dios. Y si tú lees el Antiguo Testamento, más allá de hablar de cosas del futuro, hablan de cosas del presente y el pasado. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento los querían matar porque lo que le hablaban eran palabras fuertes. Así que un profeta tiene la gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Y es específicamente para la vida de la iglesia. Es decir, a la iglesia, tú estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal. Claro. Dios te exige esto, Dios quiere esto de ti. Claro, eso puede también incluir promesas del futuro. Pero no podemos cometer el error de decir que la profecía es solamente en las cosas del futuro. Igual los profetas también, como tú bien dijiste, desafiaban los gobiernos. Y eso es algo que a lo mejor nosotros hemos perdido por eso mismo, por pensar de que la profecía es futura. De vez en cuando tenemos que, ¿verdad?, centrarnos, y si entendemos que tenemos el don de profecía, pues hacer nuestros puntos valer ante el gobierno de una manera ordenada, ¿verdad? Yo creo que como hoy en día sí ha perdido mucho porque para mí de los dones que más se le ha perdido el sentido, o más bien no se conoce, es la profecía. Como se ha perdido tanto, se ha desvirtuado tanto, entonces la iglesia ha tomado en sus manos como que el poder de ser profeta. Y eso es malo, porque si nos autoproclamamos profeta, entonces le estamos diciendo a Dios que en algún momento de la repartición de dones Él dejó de abrir la ventana de profecía. Eso es bien peligroso. Entonces tomamos en nuestras manos algo que no nos pertenece, y eso es bien peligroso. Y no sé si ustedes se están dando cuenta del patrón que estamos viendo aquí, pero fíjense que cada don tiene como que su pareja, todo está interrelacionado, porque hablamos de que la profecía es hablar la palabra de Dios, pero eso también es el predicador y el pastor y el maestro, ¿verdad que sí? Así que vemos cómo están interconectados. Yo quiero dar por encimista para que no sé si se dieron cuenta de esto, que yo me percaté de que cada dos dones que Pablo está mencionando aquí van como que en pareja. Fíjate que él dice la sabiduría y después menciona la ciencia. Están relacionados esos dos. Después dice
la fe, la sanidad, los milagros. Eso está relacionado, ¿verdad? Todos porque las sanidades son milagros y todo funciona a través de la fe. Y ahora él mencionó lo que es la profecía y discernimiento de espíritu. Eso está relacionado también porque el discernimiento de espíritu es básicamente discernir lo que es y lo que no es de Dios. Y hablamos que el profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Exacto. Así que se requiere, cuando hay un profeta, que haya alguien que tenga discernimiento de espíritu, que podamos discernir si esa palabra que esa persona está hablando es de Dios o no es de Dios. Porque imagínate. Sí, imagínate, porque muchas personas se autoproclaman profetas y dicen palabras. Y yo he visto esto pasar mucho, ¿verdad? Esto es un paréntesis. Que hay personas que son profetas de Dios, que claramente son profetas de Dios, que claramente están dando palabras de Dios, pero se envuelven en el ambiente, ¿verdad? Sí. Y llega un momento que tú lo percatas, yo lo he visto pasar, en que tú ves que esta persona está hablando la palabra de Dios y está dando profecías y tú dices, wow, eso de verdad es Dios. Y de repente tú ves el cambio, que dejan de hablar de lo que es Dios y se empiezan a hablar ellos. Sí. Te das cuenta que las emociones eventualmente se apoderan de ellos y el profeta se tiene que cuidar mucho de eso. Porque es bien fácil tú confundir lo que Dios te está diciendo con lo que tú crees que deberías de decir, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que tomar las palabras de los profetas y de todo, maestro, predicador, pastor, con pinza y llevarlo a la palabra y llevárselo a Dios en oración. Y eso es parte de lo que son el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Y los últimos, ¿verdad? Dice aquí diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Así que una cosa con la otra. Así que todos los dones tienen como que su pareja. De las lenguas, ya que se está acabando el tiempo aquí, no vamos a poder tocarlo aquí hoy. Yo prometo, ¿verdad? Prometo a los que nos están escuchando que más adelante vamos a dedicar un episodio completo a lo que son las manifestaciones del Espíritu. Y dentro de esas manifestaciones, obviamente, vamos a hablar con detalles sobre lo que son las lenguas. Pues yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas sobre eso, ¿verdad? ¿Qué son las lenguas? Todo el mundo debería tener lengua, cómo se manifiestan, etcétera. Así que vamos a dedicarle un episodio completo a eso, pero por hoy yo creo que hemos tocado bastante, ¿verdad? Sí, ¿qué son los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? Y hablamos sobre algunos de estos dones. Aquí les faltan otros que están en otra lista, en Efesios, Romanos, para que lo quieran buscar. Mira, pueden buscarse 1 Corintios 12 del 8 al 10, que es lo que leímos ahora mismo. Pueden buscarse Efesios 4 de 7 al 13 y Romanos 12 del 3 al 8. Esos son los listados de Pablo de los dones y de los ministerios del Espíritu. En esos otros listados menciona también lo que es los maestros y los pastores, los intercesores, así que los misioneros. Sí, los misioneros, los apóstoles, cuáles son los propósitos de los apóstoles. Rapidito, vamos a tocar lo que los apóstoles y cerramos con esto, porque eso también no me gustaría dejar esa duda abierta. Bien controversial. Sí. Muchas personas me preguntan, ¿los apóstoles existen hoy día? Porque sabemos que hay muchas personas que se proclaman ser apóstoles. Y yo les contesto sí y no. Y es que en la Biblia la palabra apóstol tiene un significado y hoy día se le da otro. El apóstol, según Jesús mismo, básicamente, ¿verdad? Los apóstoles eran estas personas que seguían a Jesús y fueron escogidos por Jesús mismo. Exacto. Así que para el tiempo de Pablo, para tú ser un apóstol, el criterio era que tú viste a Jesús. Sí. Así que no hay ningún apóstol que no haya visto a Jesús. Pablo quizás es la única excepción, pero Pablo lo vio luego, a través de una revelación. Sí. Pero el propósito de los apóstoles era proclamar la palabra y crear iglesias, básicamente, ¿verdad? Hoy día la palabra apóstol no requiere que tú hayas visto a Jesús, porque obviamente Jesús ya no está aquí en el físico, ¿verdad? Así que hoy día, cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando simplemente de estas personas que están llamados a construir iglesias, a levantar iglesias. Yo voy allá y establezco una iglesia, la dejo en su orden y me voy. Y voy y establezco esta vez de iglesia. En ese sentido, incluso muchos misioneros funcionan como apóstol. Así que el apóstol no es este título, este gran título de decir, yo soy el apóstol de Dios. No. Es un trabajo, una responsabilidad de construir iglesia. Y es una gran responsabilidad porque de eso depende la expansión de lo que es la iglesia. No sé si quieres añadirle algo más. Yo quisiera decir, ¿verdad? Que a veces en cuestión de los dones del Espíritu, hay muchos títulos que, por ejemplo, se dan hoy en día, como es el ser salmista, el ser ministro, el ser cantante, el ser apóstol, el ser misionero. A nosotros nos gustan los títulos. A nosotros nos gusta porque humanamente hablando nos llenan. Sí. Y claro, a quien no le gustaría, ¿verdad? Que antes que dijeran el nombre le dijeran pues 1200 títulos. Ahora, claro, yo entiendo que con cada título, o más bien con cada señalamiento, viene mucha responsabilidad. Sí. Yo no te estoy diciendo que a lo mejor que tú me escuchas, estás diciendo, pero a mí me dicen tal título, pues yo estoy mal. No. Evalúa tu vida, ¿verdad? No hay nada mejor que sentarse con la palabra y que la palabra sea un espejo en relación a nuestra vida. Mira tu vida y piensa, ok, este título o esta responsabilidad que el Señor me ha dado, yo la estoy ejerciendo como debo. Si no, entonces tú mismo empiezas a moldear tu alrededor. Hay veces que el ser humano tiende a utilizar ciertas personas
para levantarlas como ídolos. Y psicológicamente hablando, ¿verdad? La psicología dice que es que nosotros nos vemos tan inferiores que necesitamos pilares que nos ayuden a creer que es posible ser más grandes. Las civilizaciones pasadas lo hacían, los romanos específicos con sus estatuas. Pero tú no necesitas ver a nadie más grande porque tú mismo tienes el valor que Dios te dio. Sí. Tú eres un ser digno y si tú tienes algún don o no lo has descubrido, Dios te va a dar la capacidad de descubrirlo. Y eso es algo que no tocamos, ¿verdad? Ya que lo mencionaste, lo voy a mencionar. Es cómo nosotros adquirimos estos dones, ¿verdad? Sabemos que vienen de Dios. Mira, yo entiendo que vienen a través del trabajo. Es decir, yo veo una necesidad en la iglesia. La iglesia necesita algo. Claro. Pero yo empiezo a trabajar en eso para ayudarlo. Yo siento en el corazón que yo debería de ayudarlos en eso. Ya con trabajar, Dios va a ver eso y te va a capacitar para ejercer eso. Claro. O sea que, en otras palabras, el don viene como una forma de capacitarte para funcionar en la iglesia. Exacto. Así que, ¿cómo se adquieren estos dones? Obviamente, la oración y leyendo la Biblia. Manos y eso. A la hora. Pero vamos a meter la mano al trabajo, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar a trabajar y confiar en que Dios nos va a edificar. ¿Cómo te va a edificar? A través de estos dones. Claro. Lo último también en cuanto a los títulos que quise decirles es que tú dijiste muy bien que el título conlleva una responsabilidad. A mí me decían antes en la iglesia, a mí me decían cada rato, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? Me decían el maestro, e incluso Grace, ¿verdad? Me decía rabí, me decía, ahí viene el rabí, ¿verdad? Como le decían eso y yo. No. El único maestro es Jesús, ¿verdad? Él es el maestro. Obviamente yo funciono como un maestro dentro de la iglesia, pero no soy el maestro. Ese título, ¿verdad? No cuadra conmigo, porque eso requiere una gran irresponsabilidad. Claro. Y no es que le estamos huyendo a la responsabilidad, es que el punto es que entendemos el valor de lo que es un título. Claro. Así que eso es mi consejo en cuanto a los títulos. Si tú quieres título, pues muy bien. No hay nada malo con eso. Pero entiende que eso no es un privilegio ni algo de prestigio. Es una responsabilidad increíble. ¿Verdad? Increíble. Así que, en resumen, los dones de Espíritu vienen del Espíritu Santo. El propósito es glorificarlo a Él, edificar a la iglesia. Y la diversidad de dones, ¿verdad? Que están en Corintios, Romanos y en Efesios. Lo pueden leer, estudiar un poquito sobre ellos. Siempre pregúntense en qué Dios quiere que yo haga dentro de la iglesia. Y entonces Dios se va a encargar de capacitarte. ¿Verdad? Esos son los dones del Espíritu. Así que nada, hasta la semana que viene. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Esto es Bendecido para Bendecir. Dios los bendiga. Dios los bendiga.